Ahora vamos a hablar acerca de la suma y resta de ángulos. Lo primero que debemos hacer es decir lo siguiente. Para sumar y restar ángulos lo que tenemos que hacer es ubicarlos de la siguiente manera, como está aquí en el dibujo. Poner dos ángulos pero con una semirrecta en común. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos este ángulo y este otro ángulo, lo que hacemos es transportar este aquí sobre este, de tal manera que nos quede la misma semirrecta. Observen que aquí ponemos este y ahí nos van a quedar sobre la misma semirrecta uno de los lados de cada uno de estos dos ángulos, como tenemos aquí en el video. Entonces geométricamente lo que hacemos es eso, ponerlos de esta manera, así como lo cogimos, voltearlos y que tengan una semirrecta en común, y luego vamos a decir lo siguiente, que este ángulo que es el más grande, que sería AOC, va a ser igual a este ángulo más este ángulo. Observen que se ve claramente. Lo que hay en el interior de estas dos semirrectas, OA y OC, es lo que hay en estas semirrectas, entre estas dos, OA y OB, y entre estas otras dos, OB y OC. O sea que esto es AOB más BOC. Entonces, observen, entonces sería este ángulo más este ángulo. Lo mismo, esto podemos llamarlo alfa y beta. Entonces esto sería lo mismo que alfa más beta. Como les guste pueden enunciarlo. Ahora, observen que lo mismo va a pasar entonces para la recta. ¿Qué va a pasar? Podemos hacer como lo hicimos en el álgebra, ya que estos ustedes saben que son números. Este alfa representa un número entre 0 y 360 y este beta también. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, pues simplemente podemos despejar. Y este ángulo AOB, observen AOB, que es este alfa, AOB, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a AOC, y pasamos este que está sumando a restar. O sea, va a ser AOC menos BOC. Claramente lo vemos en el dibujo. Este ángulo AOB, que es este de acá, va a ser ¿qué? Va a ser todo esto quitándole esta parte de abajo. Lo mismo va a pasar con este otro ángulo, con el BOC. BOC es igual a ¿qué? A el grande, que es AOC, menos esta parte de arriba, que es AOB. Entonces, de esta manera definimos entonces lo que es la suma y resta de ángulos. Esto nos va a permitir hablar acerca de otros dos tipos de ángulos, que van a ser el ángulo complementario y los ángulos suplementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? Entonces observen, nosotros conocemos un ángulo recto. Recuerden, aquí hay 90 grados. Entonces tenemos un ángulo recto. ¿Qué es un complementario? Un complementario es lo siguiente. Yo tengo un ángulo agudo, llamémoslo alfa, y el complementario va a ser este ángulo beta. Es decir, ¿qué es un ángulo complementario? Simplemente lo que le falta al ángulo para hacer 90 grados. O lo mismo, es 90 grados menos alfa. Esto va a ser beta. O sea, el complementario beta es el complementario de alfa. ¿Y qué significa? Que beta es igual a 90 grados menos alfa, o sea, lo que le falta a alfa para hacer 90 grados. Entonces observen lo siguiente, estos ángulos complementarios se dan para cuando alfa sea un ángulo agudo. Para cuando alfa sea un ángulo obtuso vamos a usar los ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué son los ángulos suplementarios? Observen, vamos a tener un ángulo, que este ya sabemos que es el ángulo llano, y entonces vamos a tener aquí un ángulo mayor de 90 grados. También puede ser menor, este también puede servirnos para los ángulos agudos, pero si en general podemos tener un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Entonces observen, este es alfa y este es beta. Entonces, ¿qué es un ángulo suplementario? Simplemente lo que le falta al ángulo para hacer un ángulo llano, es decir, es 180 menos alfa, que ese es beta. Entonces, beta es suplementario de alfa,
Y entonces, ¿qué va a pasar? Que beta es igual a 180 grados menos alfa. O sea, lo que le falta para hacer un ángulo llano. Ahora, lo mismo podemos decir al revés. Es decir, aquí podemos decir que alfa es el suplementario de beta. Y entonces aquí alfa sería simplemente 180 grados menos beta. O sea, lo que le falta a beta para hacer 180 grados. Entonces observen, aquí también podemos colocar lo mismo. Entonces observen, los ángulos complementarios solo nos van a servir para los ángulos agudos, porque recuerden que un ángulo obtuso ya es mayor que 90 grados. Entonces aquí nos daría un número negativo que hasta el momento no vamos a reconocer como ángulo. Ahora, los ángulos suplementarios sirven tanto para los agudos como para los obtusos, como los vimos aquí. Y entonces observen que la relación de complementariedad es para cada uno de los ángulos, es decir, alfa es el suplemento de beta y beta es el suplemento de alfa. Y lo mismo va a pasar con los complementarios. Alfa es el complementario de beta y beta es el complementario de alfa. Entonces de esta manera aquí tenemos otros dos tipos de ángulo y ya sabemos cómo hacer una suma y una resta de ángulos. Ahora, lo que vamos a hacer en nuestro próximo video es mostrar los ángulos que se van a generar entre dos paralelas y una secante y su relación con sus medidas.